Buen día República, buen día República Oriental del Uruguay en una semana en la que, bueno, se nos acerca cada vez más la Navidad, la Nochebuena, va finalizando el año, va finalizando este 2022, un año que nos trajo un montón de hechos muy particulares, la reactivación económica del país, bueno, las relaciones entre Uruguay y el Mercosur, planteando una nueva modalidad en ese relacionamiento a partir del presidente de la República, que planteó flexibilizarlo, que a su vez en distintos eventos internacionales, como inclusive ante la ONU, manifiesta un país abierto al mundo y le dice al mundo la necesidad de mayor integración, no solo de parte de Uruguay con el resto de los países, sino que entre los países del mundo se propenda a esa mayor integración en términos estrictamente económicos, en términos, por supuesto, de pacificación en la convivencia de los estados. Eso, cuando uno escucha ese tipo de postulaciones, se dice a sí mismo, y es lo natural y lógico que se espera, ¿no? De un primer mandatario, de un jefe de Estado. Es la señal que se espera en democracia, cuando los países están llevando a cabo un proceso democrático, cuando son países con Estado de Derecho, con el principio de la legalidad como gobierno, con las garantías a las libertades individuales, con las garantías a los derechos de los ciudadanos, de las personas que habitan en cada uno de los países democráticos, lo que resta lógicamente es que esos países se integren en actividades comerciales, como nos pasa a nosotros a nivel personal, a nivel individual. Yo creo que todo eso ayer se deslizó en esa entrevista que le realizó el periodista de Canal 4 al presidente de la República. Tanto el Uruguay en su vida interna, en la política interna, y Uruguay hacia el exterior. Inclusive da la noticia a modo de primicia en esa entrevista que Turquía tiene firmes propósitos de también desarrollar un TLC con Uruguay, dándole ya la ratificación a nuestro país y la propuesta de llevar adelante un TLC. Era obvio que no se iba a quedar el tema en China, lo habíamos manifestado acá. Cuando un país se manifiesta de esa manera, cuando un Estado manifiesta a través de su primer mandatario, a través de su presidente, esa voluntad, los resultados comienzan a venir en consonancia con ese mensaje. Inclusive en la economía todo tiene que ver con las señales políticas, con los mensajes. Miren lo que pasó en Chile. Apenas asumió el candidato comunista Boric, bueno, los mercados de las empresas que están en Chile se desplomaron, descendieron un 10% en la cotización de las bolsas de valores en el mundo. Las señales inmediatas, las señales económicas, perdón, son inmediatas, o la reacción de los mercados son inmediatas a las señales políticas. Cada señal que va dando un gobierno repercute inmediatamente en la actividad económica, en la vida de la economía de ese país. Si no, fíjense cómo está Argentina. De acuerdo a las señales o a las caóticas señales que da ese gobierno. Un gobierno prácticamente de conventillo y de actitudes arbitrarias, de caprichos que van manifestándole descaradamente a la opinión pública un montón de mentiras. ¿Qué está pasando en nuestro país? Desde el punto de vista de la coalición, ocurren cosas interesantes. Ocurre una coalición que discute, una coalición que plantea con mucha inquietud distintos temas, que viene legislando sobre temas que son trascendentales para el país. Se legisló, evidentemente, la ley de urgente consideración, que ahora está en tela de juicio respecto a este referéndum, o en, no sé si llamar en virtud, digamos que en relación a este referéndum, pero también, por supuesto, una nueva ley presupuestal que no desmonta todo lo anterior, pero que plantea un elemento fundamental, la regla fiscal, que es esa regla ordenadora del gasto público, donde esa regla indica en qué hay que gastar, dónde hay que gastar, y porque en definitiva ese gasto tiene que tener resultados, busca efectivizar resultados que sean convenientes para el país. Por otra parte, un montón de leyes que se están discutiendo,
Bueno, se aprueba en diputados la ley de la personería jurídica de los sindicatos. Inclusive el sindicalismo uruguayo se manifiesta bastante a favor y el Frente Amplio no. Ahí hay algo a ver, ¿verdad? Es un gato encerrado. Bueno, ahí habría que estudiar esa señal, esa contradicción entre el PCNT y el Frente Amplio en materia de personería jurídica de los sindicatos. Pero hay más, hay un proyecto del senador Cal, si no recuerdo mal, no sé, creo que senador, no sé si diputado, por Cabildo Abierto, y bueno, plantea a Cabildo Abierto una propuesta de voto secreto y universal para las elecciones de los sindicatos y que las elecciones sindicales sean obligatorias. Yo creo que ahí hay que revisar un montón de aspectos técnicos, seguramente se harán. Va a ir a una comisión, escuché hoy al diputado Dastugue, va a ir a una comisión de constitución y leyes y se va a revisar ese proyecto para ser tratado en enero. En enero se comenzará a tratar el tema del voto secreto y universal en materia de ley sindical. Yo creo que se tendría que en definitiva, legislar una ley sindical como marco general, como una ley, en derecho se llama, o creo se llamaba, pero debe ser, se llama una ley de orden público. Lo vamos a conversar con el doctor Rubén Flores de Aquevicius. Una ley de orden público, una ley que tiene una importancia, digamos, muy fuerte, una importancia muy marcada en la escala de la legislación. Es decir, en la pirámide legislativa, una ley de orden público es una ley, como puede ser un código, el código penal, el código civil. Bueno, ¿por qué no una ley como la ley de alquileres, por ejemplo? Una ley que establezca un marco general y en ese marco general se plantee la necesidad de leyes interpretativas que, bueno, vayan legislando en materia de cada actividad sindical por, valga la redundancia, por actividad económica. El sindicalismo que está organizado de acuerdo a la actividad económica que ese sindicalismo, bueno, integra. Vamos a conversar con la escritora Mercedes Vigil, vamos a ver si podemos establecer contacto con ella. Tenemos planteado hoy seguir tratando un tema que es un tema tan vigente de todos los días. Es el tema de la batalla cultural, de la batalla cultural entre quienes, entre una perspectiva, un proyecto de vida que Occidente se trazó desde las revoluciones modernas y muy en puridad desde la independencia de los Estados Unidos, con aquellos primeros 3 estados que declaran su independencia de todo reino, de todo imperio, ¿m? Y que se declaran en el año 1776 en Filadelfia. Esa constitución va a ser el modelo en puridad de un proyecto de organización social y política que se venía desarrollando a través de los pensadores europeos de las nuevas ideas en los siglos XVIII y XIX, y que también van a fructificar en esas revoluciones como la Revolución Francesa y la Declaratoria Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y también se va a dar esa revolución pacífica en Inglaterra, asumiendo a esa Carta Constitucional de 1615, y se va entonces el mundo a plantear la posibilidad racional de vivir en democracia, es decir, de vivir bajo un régimen o en un régimen que no acepta gobiernos voluntaristas, gobiernos arbitrarios, que no acepta llamadas prebendas, que no acepta privilegios, sino que va a establecer los cimientos de una tradición muy cara a Occidente. El principio de la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos que estén en la jurisprudencia, que estén en el territorio y la soberanía de cada uno de esos estados que se van a declarar a través de su ley fundamental, es decir, de sus constituciones, de sus cartas fundacionales de esas repúblicas, como estados de derecho, como estados republicanos democráticos. Se va a plantear como premisa la alternancia en el poder, se va a plantear como premisa la separación de los poderes, y esa separación de los poderes tiene un articulado técnico impresionantemente sutil. Por un lado la autonomía y por otro lado el checks and balance, como decían en Estados Unidos, que es ese permanente control de poderes para que ninguno de ellos se vaya por la tangente y se desborde. Todo eso, y más cosas, por supuesto, todo eso ha sido desde el inicio
discutido por una suerte de racionalidad tribal que se llama marxismo. El señor Carlos Marx, un ebrio consuetudinario, mujeriego, que habitaba prácticamente en los prostíbulos de la universidad en la que iba y que después sus padres preocupados veían que no se iba a recibir de abogado, que era la carrera, la de la jurisprudencia en Alemania, era la carrera de alta jerarquía. Y bueno, decidieron que estudiara una suerte de licenciatura en filosofía, que en aquel entonces era una carrera menor o era un pasaje, un título intermedio para después ir a las carreras de jurisprudencia, de economía. Y en ese sentido, bueno, recibido, comenzó a frecuentar los bares universitarios, antes también, y era un carismático personaje de ese entorno que desarrolló una teoría o una ideología conjuntamente con su paje o su secretario. Se llamaba Carlos también, Carlos Engels. Creo que era Federico, Carlos Federico Engels. Prácticamente Engels es el que escribe El Capital, porque era muy desordenado en la manera de redactarlo y era diletante por momentos Marx. Y plantea todo lo contrario a esto, plantea tirar abajo el principio de igualdad ante la ley, plantea tirar abajo el paradigma de la propiedad privada que va a permitir la libertad del mercado, tirar abajo los tres poderes, porque todo eso lo consideraban un mito burgués. Era un mito burgués simplemente para consolidar el privilegio de clase en esa teoría que él sostiene de la lucha de clases, como para interpretar la historia desde ahí, el llamado materialismo dialéctico. Todo eso hoy, aunque te parezca tan ortodoxo, tan digno de la historia de las ideas, todo eso está vigente. Está camuflado, es camaleónico ese relato, es algo así como una chatarrería semántica que la van remozando, la tunean toda como un auto viejo y te la ponen como nueva. Y hoy hay muchas cosas que Mercedes Vigil la sabe muy bien y nos explica cómo esa chatarrería semántica, llamada inclusive neolenguaje ya, y neomarxismo, tiene un conjunto de, digamos, variantes que la pretenden demostrarla como algo nuevo, algo renovado, o algo revolucionario. Bienvenida, Mercedes, gracias por estar con nosotros. Buenos días, tuve algún problema con la computadora que no podía unirme. ¿Me estás escuchando? Perfecto, perfecto, Mercedes. Bueno, esas cosas, viste, que pasan, ¿eh? Dos por Tuve que tres. reiniciar todo porque no Ah, podía conectarme. Un sí. placer estar, recién te escucho porque Ujú, tuve que reiniciar todo el equipo. Sí, realmente la situación chilena ujú, es la más escandalosa actual. ujú, Fíjate tú que los chilenos le acaban de entregar el poder a una coalición liderada por el Partido Comunista. Quien ha leído un poco, ujú, continuando lo que estás diciendo, sabe que aún los más benignos revisionistas del marxismo estalinista reivindican el papel fundamental del partido. El Partido Comunista, por eso es interesante decirles a los chilenos lo que les espera, el ujú. Partido Comunista no es una entidad más como en otras repúblicas y en otras filosofías. El Partido Comunista es el que dirige las políticas del Estado para Ujú, alcanzar la revolución. Y claro. como te decía, aún los revisionistas más benignos del día de hoy, del Ujú, marxismo, siguen ubicando al Partido Comunista como el vector que dirige y dicta la agenda para alcanzar la revolución. ujú, exacto. Esto es una responsabilidad absoluta de los gobiernos de centro y de derecha de Occidente y Ujú, de los liberales. Los liberales se enamoraron del economicismo y creen que mejorando la situación económica, todo lo demás llegará por derrame. Mientras tanto, gobiernan de espaldas a la escuela de Frankfurt y al marxismo, que está sentado hace más de 70 años en las aulas, en las academias, en los think-tanks. Por consiguiente, si no atendemos el marxismo cultural, que es transversal a todas las fuerzas políticas, América Latina va a seguir abrazando ideologías que motivan hoy lo que vemos en los videos en Cuba, porque los chilenos tienen todos los videos. Los claro. chilenos dentro de un año van a estar con presos políticos, con colas para conseguir la leche. Digamos,
saben lo que eligieron. Sin embargo, estamos en la época de la emoción. Los franceses fueron decanos en transformar el razonamiento y el pensamiento crítico en el resultado de cómo manipular las emociones. Entonces, Boric, que no tiene ningún discurso coherente ni ningún antecedente, les vendió espejitos como Hernán Cortés cuando llegó. Les vendió la idea de que esto empezó con Bachelet en Chile. Bachelet fue la primera que descarnadamente habló del igualitarismo económico. Fue la primera que se sentó y le dijo a los chilenos: voy a tomar todos los bienes materiales y los voy a redistribuir. Lo que nunca dicen esta gente es qué va a pasar después de la primera redistribución. Porque Chile ahora, queda claro, está en un proceso constituyente en el cual la misma Constitución destruye todo el modelo anterior de producto de bienes. Por consiguiente, con un Estado que va a destruir todo el sistema de producción, le va a pasar lo mismo que en Venezuela. No va a tener que redistribuir más que miseria. Claro, claro. Eso que decís, Mercedes, es muy importante y la gente no termina de entenderlo, porque cuando destruís el modelo de la propiedad privada para la producción de riqueza, para la producción de bienes, destruís la producción de riqueza. Ayer un periodista argentino decía que tiene un amigo, por supuesto un técnico, un experto en estos temas, en Alemania, viviendo en Alemania, y le decía a Pablo Rossi, el periodista, por lo que está pasando en Argentina también. Miren, sigan poniendo impuestos, sigan haciendo un Estado cada vez más tributarista, más pesado, tan planificador, que sus empresarios se van a ir todos. Los que les quedan se les van a ir. ¿Y después qué va a quedar? Entonces se hacían la pregunta capciosa. ¿Y después qué van a hacer? Bueno, entonces decía el otro periodista, creo que Feynman, no, y después darán de la de ellos. No, de la de ellos no, porque no es de ellos además, es la que le sacaron a la gente. Pero no la van a dar tampoco. ¿Sabés lo que van a hacer? Y por lo general en Argentina agarran por el lado de la maquinita que fabrica dinero y es más y más y más inflación porque ese dinero no tiene respaldo, no es real. Porque ¿de dónde van a sacar si no produce más riqueza? No producen, Marcelo, lo que tú estás diciendo. No fíjate, más. Rubén, que es un cuento sarcástico en el cual raptan al millonario, al que se queda, y lo encierran en una habitación, como si el millonario vomitara todos los días dinero. Cuando al millonario se le termina lo que traía encima, se terminó el dinero para redistribuir. Por eso es que hoy en Venezuela los bebés no tienen leche para tomar, igual que en Cuba. Entonces, el modelo chileno solo es posible ante un embrutecimiento del sistema educativo. Esto es lo que denuncia el diputado Luz y nosotros hace 20 años en el Uruguay. La decadencia absoluta del sistema educativo Uruguay, la calle Pou, hay que escuchar esto. Uruguay tiene de cada 3 liceales, 2 no comprenden lo que leen. Entonces, dentro de 5 o 10 años te van a votar a alguien que crea que el dinero crece en las plantas, como pasó en Chile. Claro. Bueno, por algo ahora se emprende ya, vamos a ver, la reforma educativa. Ayer habló Robert Silva de una reforma educativa que realmente en algunas cosas ponga todo en su lugar. Es decir, bueno, la educación tiene que estar de parte del gobierno, que es el que lleva adelante la política de Estado. Es decir, tiene que ser una política de Estado. Veremos el contenido, pero como tú decís, esas generaciones ya están perdidas. Las generaciones que fueron educadas durante estos 15 años ya están perdidas. Ya es lo que tú decís, ya no tienen la capacidad de raciocinio, porque no tienen siquiera la posibilidad de leer, no tienen comprensión lectora, no tienen el desarrollo básico del pensamiento lógico, no pueden resolver un problema matemático básico. Entonces, ¿qué capacidad intelectiva de discernimiento de las propuestas políticas complejas puede tener? Eso es lo que ellos buscan. Claro, precisamente, es decir, digo ellos cuando hablo de la izquierda instalada culturalmente, ¿no? Claro, pero además está comprobado desde hace 100 años que los jóvenes y los niños aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. Sí. Entonces, imagínate que hagamos tabula rasa y pongamos a humanistas
explicando nuevamente la filosofía humanista que dice que el respeto al individuo, a la propiedad privada. Sí, Y esos chicos van a estudiar a un sí. lugar como Facultad de Arquitectura, cuyo paraninfo se llama Ernesto Che Guevara, y van a tomar el ómnibus frente a memoriales que todos los días se inauguran, que hacen una apología de los criminales. Por consiguiente, acá no basta solamente establecer unas autoridades de la educación que tengan una filosofía del respeto a la dignidad humana. Hay que dar señales. Llevamos 2 años y seguimos dándole a los jóvenes la señal de que entrar con una 48 al banco es lo que te da autoridad. Por consiguiente, la retórica tiene que estar acompañada de gestos. Los jóvenes no pueden seguir escuchando en la radio todos los días al grupo Crisol, que es un grupo de terroristas que mataron y asesinaron, dar lecciones en los medios de comunicación de derechos humanos, porque entonces de nada sirve que les digas en el aula que la vida es un bien superior, porque estos señores tienen mucho dinero, dinero que viene a manos llenas del Estado, pero también viene de fundaciones internacionales para decirles que matar y robar es aceptable si es en aras de la revolución comunista. Claro. Entonces, tú en tu casa podrás mandar a tu hijo 8 horas a un colegio humanista, pero si cuando volvés torturás, robás y matás, es obvio. Entonces, yo me pregunto cuándo el sistema político occidental en general va a dejar de tomar acciones pour la galería y va a meter el diente en la cuña que lo debe meter. Yo estoy escribiendo un artículo que lo voy a subir en breve sobre Chile y el presidente Piñera. El presidente Piñera, los presidentes tibios no sirven. No, no. Lo que pasa es que el sistema occidental, por lo menos desde Europa hacia América Latina, es muy tibio, porque para mí tiene un gran error. Y sería digno de analizar, inclusive comparándolo con Estados Unidos, que si bien tiene infiltrada a la izquierda, todavía tiene cierto blindaje por su idiosincrasia y característica política. Acá hay un estudio de Miguel Revenga Sánchez, El imperio de la política, y habla de eso. ¿Qué pasa? Si seguimos pensando, si América Latina, desde sus democracias, al igual que la Unión Europea, que ahora está revisando el concepto, yo no sé si lo van a aplicar, si seguimos pensando que se puede convivir con el Partido Comunista como si fuera un partido más, dentro de la democracia. Si pensamos que el Partido Comunista y toda ideología marxista, leninista es conviviente, tiene naturaleza de poder convivir con la democracia republicana liberal, estamos muy equivocados, pues estás conviviendo con el enemigo. Es como si vos convivieras con el que te vino a robar a tu casa y tiene el hábito de robar. No se puede convivir con el enemigo. Pero además el enemigo es público. Bueno, yo me pregunto cuando la vicepresidenta recita de Uruguay, recita el verso de ONU, que ONU ha demostrado, y lo último fue Bachelet, ¿no?, que es absolutamente marxista y que ha pisoteado el humanismo. ¿Cómo podemos sentar, como sienta Chile, que lo tiene sentado en la Constituyente, al enemigo? Tenemos que ayornarnos. ONU no es lo que era hace 50 años. ONU es el enemigo y hoy está redactando cuadernillos de educación. Fíjate tú una cosa, entren, chicos, entren a las páginas de ONU. Claro. Estas políticas identitarias que nos están transformando en tribus, que no valemos por la preparación ni por los valores morales, sino por la genitalidad o por el color de piel, que es todo lo contrario a la filosofía humanista, es posible porque, por ejemplo, los cuadernillos de ONU del año pasado dicen que en Latinoamérica, incluyendo Uruguay, la situación, por ejemplo, de la mujer es asimilable a la de los indígenas y la de los minusválidos. Bueno, entonces, esa mentira y esa falacia habilita que desde los organismos internacionales escriban lo que Uruguay y los países de Occidente deben recitar.
Sí. Entonces tenemos el enemigo sentado a la mesa principal. Sí, sí, sí. No, y además yo veo que en el mundo hay, a nivel internacional, una esquizofrenia. Hay una política económica real, que es la política de los tratados de libre comercio, sigue en su camino. Viste que ayer el presidente manifestó que Turquía también quiere hacer un tratado de libre comercio con Uruguay, vendrán otros, se instalan empresas. Es decir, el mercado funciona por su lado y por otro lado tenemos a estos organismos burocráticos dictando una suerte de políticas de Estado, de políticas educativas, de políticas financieras o distributivas. Eso que tú decís es de vital importancia entenderlo, ¿eh? Porque ese modelo neomarxista instalado universalmente es, no creemos más en los méritos. Tus hijos no tienen por qué tener títulos. Van a estar asignados por el Estado a través de una cuota, de un subsidio, de un plan asistencial. Es decir, todo te lo va a dar el Estado, no importa ya la propiedad privada. Bueno, vamos rumbo a eso si seguimos los parámetros y los paradigmas mentirosos o falaces de la Es que, ONU y ese sí, tipo de cosas. es que estamos ahí. ¿Por qué se creen? Yo no voy a hacer un juicio de valor antes que la justicia se pronuncie, pero ¿por qué nos asombra que Carolina Cose, con todo el halo de corrupción que la rodea y que esperemos qué dice la justicia, obtiene el 50% de la afinidad de los votantes? Porque los votantes que la votaron no les importan las cualidades morales o administrativas, les importa la ideología. Y es el ejemplo de Carolina Cose, es el ejemplo del triunfo de la filosofía marxista que hace de las cualidades morales e intelectuales subsidiaria. ¿Sos fiel a la revolución? ¿Vas a apoyar al Partido Comunista? Te colocamos. Pero el problema no es que el Partido Comunista o la coalición Frente Amplio la coloque. El problema es que tenemos ya a la mitad de la sociedad que no evalúa las condiciones intelectuales y morales a la hora de votar. Si esto no es una luz, no amarilla, una luz roja en las cabezas de los políticos de los partidos de centro y derecha, ¿qué aplanadora les tiene que pasar por encima para que se den cuenta que con 2 años de pandemia y el primer año la educación parada era el momento ideal, por lo menos? Ya sabemos que las leyes nos apretan y Bueno, nos pero viene una constriñen. reforma educativa, Beatriz. Hay que ver esa reforma educativa en qué consiste. Yo no puedo ahora emitir ningún juicio porque no sé el contenido de la reforma. Respecto a lo anterior que tú decís, ya es un hecho laudado. Esas generaciones están perdidas porque ya fueron educadas así y el antivalor pasa a ser valor. Qué bueno que robe porque es un gesto revolucionario. No me importa a mí que sea una ladrona o que sea lo que sea, si es revolucionaria. Es Yo en te pos voy del a, sí, partido. yo voy a Porque ser muy dura y muy cáustica. Vos podés implementar la mejor reforma educativa, pero si cuando asumiste el poder no cambiaste la filosofía de algunas cabezas, sí, y bueno. por ejemplo, la Institución Nacional de Derechos Humanos, era lógico cambiar las autoridades y la orientación filosófica cuando llega un gobierno de otra orientación filosófica. Era lógico, nadie iba a decir nada. Pues se sigue con la filosofía marxista. Laudelar, es más, hace meses se hicieron paseos por los institutos militares, personas que más allá del contenido de lo que digan, alientan la filosofía marxista. Y la filosofía marxista es lo que permite que hoy ETA sea reivindicado en España por los marxistas. Y que hoy, y hace 30 años, los terroristas que mataron y asesinaron sean héroes. Eso no lo cambiás cambiando los planes de estudio. No, pero ¿sabés qué pasa, Mercedes? No lo cambiás en 2 años, porque en este país es insólito que terroristas como Mujica, como Topolanqui, no hayan sido declarados por ley enemigos públicos que no pueden participar de la vida pública del país política. Y Pero el no régimen olvidemos, y el sistema los dejó participar, Mercedes. pero yo tengo que decir públicamente que hoy en el MEC, y no hablo del ministro, en el MEC hay comunistas ¿Y sí? marxistas que fueron parte del problema
y hoy están decidiendo y definiendo políticas de educación. Entonces, tú podrás equivocarte en una reforma, claro. pero tenés que marcar el liderazgo filosófico, que es lo que está pasando en Occidente. Hay carencia, hay miedo de establecer liderazgos filosóficos que vayan en contra de la academia. Y la academia está cooptada desde la Escuela de Frankfurt por el marxismo. Entonces, hoy, cuando Gerardo Caetano, que representa como nadie esa filosofía, dice algo, salen todos sus compañeros a apoyarlos y la gente de centro y derecha se calla la boca porque no tiene la preparación suficiente para establecer una puja dialéctica para defender el humanismo. Sí. Sí, es así. Bueno, lo que tú decís, viste, que es un debe que tiene el liberalismo, que no se ha desarrollado en todo las el mundo, humanidades. ¿eh? En el mundo, sí, en el mundo, porque el liberalismo ha desarrollado mucho su pensamiento crítico en la economía, ¿no? Hay grandes pensadores en la economía y grandes filósofos de la economía. Pero yo por eso insistía la otra vez, ¿te acordás? Con que hay que formar más humanistas y liberales en la interpretación de la historia, en la filosofía de la historia. Porque si no, seguimos bajo el predominio del materialismo dialéctico como ese cernidor por el que pasa toda la interpretación de los hechos de la historia, pero me refiero a todo, es decir, se interpreta el siglo XIX, se interpreta la epopeya de la emancipación uruguaya como nación desde ahí. Entonces, es más, hay que enseñar filosofía, hay que enseñar historia, pero hay que enseñar literatura. En el Uruguay, hace 50 años, que a los escritores liberales e independientes nos leen, pero estamos proscriptos en la currícula. Acá pero está proscripto José Enrique Rodó. Claro que está proscrito José Enrique Rodó. Está proscrito Ferreira. Ferreira. Yo creo que Felisberto Hernández no se lo debe dar en el liceo. No lo conocen porque no se dan a Benedetti y a Galeano, pero no desde un punto de vista literario. Se los da para transmitir ideología. Y transmitir ideología es todo lo contrario que educar en humanismo. El humanismo educa en el logos, en el pensamiento crítico. Por eso yo ahí hablo del contenido. Ahí hay que ver los contenidos curriculares, porque si ese contenido no cambió nada. No alcanza. Sí, y si los que definen el contenido son los mismos que hace 40 años están definiendo lo que ya sabemos que es un contenido marxista, esto es como decía Einstein, si haces el mismo experimento 1000 veces, vas a tener el mismo resultado. El mismo resultado, claro. Acá los liberales, estoy hablando de Occidente en general, y espero que acá se empiece a ver, hay que patear el tablero, no hay que tener miedo, hay que patear el tablero y definir. Seguimos adulando al marxismo que violenta todas las libertades en aras de la revolución, o volvemos a la senda de los fundadores. Que quede claro que desde Europa Jefferson, está dando señales, Mercedes. Europa está dando señales. Desde Europa empezó a despabilarse. Es decir, en Europa hay países que declaran proscripto y prohibido el Partido Comunista, por ejemplo. La Unión Europea plantea eso desde su Congreso, es decir, eliminar al Partido Comunista como una institución válida dentro del sistema político e inclusive esa ideología, porque así como es tan horrible, tan malo, tan perverso el nazismo, el comunismo también lo es, y hay que decirlo con todas las palabras. Siempre ha sido muy malo. Son costos enormes en cientos de millones de muertes, en muertes innecesarias, en la muerte de inocentes, en la perversión del pensamiento de generaciones, como tú decís, que les van pervirtiendo el pensamiento, no les dan educación, no les dan enseñanza, no les abren la mente al conocimiento, sino que los encierran en una doctrina que la podemos traducir en ignorancia por ideología, que es lo peor. Porque se puede ser ignorante porque no accedes, porque tenés problemas económicos graves, pero ser ignorante porque una ideología te estafó el proceso educativo, es lamentable que siga pasando eso. Y en eso yo coincido contigo, que si ahí no se ponen las cosas claras, y bueno, vamos a hacer lo que dice Einstein, vamos a repetir con la misma fórmula y vamos a tener el mismo resultado siempre. Y no vamos a generar ciudadanos capaces de exigir humanismo. Tú fíjate una cosa, que si tú te paras en la calle, la mitad de los uruguayos que votaron a Carolina Cose sin saber, no estoy hablando del programa, no estoy hablando del partido, estoy hablando de la persona que representa un oscurantismo en el manejo económico, son los mismos que en la calle
te dicen que simpatizan con los cubanitos. Ah, que es simpático porque el hermano Fidel y andan con la camiseta del Che Guevara. Eso es producto de una educación. Claro, claro, sin duda. Bueno, Eso no bueno, nace como un claro. repollo. Fíjate que un diputado nacional, un diputado de nuestro país, entra con la remera, con una remera con la bandera de Cuba, pero que Por representa, eso representa al régimen, ¿no? No es Cuba libre. es terrible. La Es, verdad que a mí, más que las ocasionales circunstancias de Chile sí, o lo sí, que te hablaba del gobierno departamental de Montevideo, lo que me preocupa es el panorama general sí. en el cual no veo líderes liberales occidentales con los pantalones puestos para patear el tablero, porque cuando tú llegas a tu casa y encontrás un intruso que está dispuesto a violar y a matar, Mm, no podés ser tibio, tenés que claro. reaccionar. Y eso es lo que está pasando. Yo le tengo más confianza a Europa para Sí, proscribir o para sí. limitar el marxismo que a América Latina. Sí, fíjate que incluso en países como Francia, en Alemania, son líneas más de centro derecha a derecha que están asumiendo el protagonismo electoral. Es decir, hay ya una población europea que respalda ese proyecto de la Unión Europea. Es decir, no queremos, ya lo vivimos, ¿no? Dirán los europeos, ya vivimos 2 guerras mundiales, ya vivimos el terror de la ideología, ya vivimos pelearnos por ideologías, las ciudades destruidas, no queremos más eso. Y ya comprobamos que lo único que funciona es la economía de mercado con propiedad privada para la producción de bienes. Claro. Y ya comprobamos que la democracia no nos habla de igualdad porque no somos iguales ante la ley, pero somos todos distintos. Nos permite, sí, libertades, nos permite posibilidades, como diría José Enrique Rodó, ¿no? La democracia es el régimen de las posibilidades, no de las verdades fácticas, decía José Enrique Rodó. No es una verdad de hecho que vamos a ser iguales. Eso es una posibilidad. Pero Sí, bueno, yo creo que Europa sí, Europa está encaminado a eso. porque Ahora, Europa además, Europa no tiene Latinoamérica tiene a ONU metida adentro. y no Y tiene el problema, disculpa que te la corte, no tiene el ONU, problema del sí, sindicalismo. El claro. sindicalismo es, si vos desestructurás ese sindicalismo omnímodo en su poder unitario, como lo es el modelo Partido Comunista, sindicato único, es la réplica de partido único. Votos sindicales por asamblea a mano alzada. Es como si fuera un pequeño islote de Cuba, hoy el régimen cubano acá en Uruguay. Es decir, Fíjate, si vos tenés sí. sindicatos que atraviesan toda una actividad económica y es el sindicato del Zunca, el sindicato de Sutel, el sindicato... Entonces, ¿qué pasa? Si eso no se rompe en una pluralidad sindical, y si esa pluralidad sindical conlleve a la necesidad del voto secreto, porque ahí los agremiados van a tener que elegir como si fueran partidos políticos, este sindicato, este otro y este otro, y que quede claro qué representan en sus valores y principios, como sí pasa en Europa, bueno, ese sindicalismo va a pasar a ser un sindicalismo eminentemente técnico en defensa de los trabajadores, en el rol natural que tiene que tener el sindicalismo. Pero hoy el sindicalismo uruguayo es un disfraz de sindicalismo. Es el brazo armado del Partido Comunista. Es Y eso. si tendrá poder que ayer, que en el siglo XXI, en el día de ayer, un parlamento legislara algunas cosas sobre los sindicatos y no dispusiera el voto secreto, en el siglo XXI es un retroceso, es la muestra del poder del Partido Comunista. Que los partidos tradicionales no tuvieran como ítem fundamental, además de la personalidad jurídica, el voto secreto, es la bandera del triunfo del comunismo en el Uruguay. Yo ahí discrepo contigo porque yo lo del voto secreto no es por ahí. O sea, el tema es así. Los sindicatos son instituciones privadas. El Estado no se tiene por qué meter en decirle a la institución privada, sociedad civil, vos tenés que votar de esta manera. No, no es así. El tema es otro, que yo no veo por qué no se concibe, bueno, ahí sí, por lo que tú decís. No alcanzaba con la personería jurídica, es algo muy tibio lo de la personería jurídica. Bueno, está bien, la personería jurídica es necesaria, es básica, pero crear un marco legal, una ley sindical que diga que los sindicatos tienen que ser representativos de un mínimo porcentual del gremio. Por ejemplo, el sindicato de UTE. ¿Cuántos empleados tiene UTE? ¿7.500, 8.000? Bueno, tenés que tener un 20, un 15%, un 20% por lo menos para vos poder
inscribirte como sindicato con personería jurídica. ¿Me explico? Entonces, vas a abrir la cancha que varios empiecen a crear sindicatos, distintos sindicatos, porque van a tener representatividad. ¿Me explico? Sí, Ahora, como total. eso no está planteado, entonces es de hecho, está impuesto que el sindicato es el sindicato único de SUTEL, el sindicato único de FANCAP. No, FANCAP, ¿cuántos empleados tiene? Puede tener 3 sindicatos, 4 sindicatos puede tener. A eso me refiero. Y entonces, cuando ese sindicalismo va a hacer sus propuestas para después integrar las mesas de negociaciones colectivas, para llevar adelante las políticas sindicales del gremio, será por mayoría representativa como lo es a nivel nacional. Mayoría representativa y por voto universal y secreto, porque van a haber elecciones por ley de los sindicatos, pero no de Pero listas dentro del sindicato único. sí, pero te das cuenta que estás disparándote en el pie, ¿Por qué? porque tú decís, va a haber elecciones, va a haber elecciones. En un país, Rubén, en el cual una escritora manifiesta su ideología política y la proscriben de una feria del libro, en un país en el cual los jóvenes de los partidos tradicionales sacan las banderas de su casa, de sus candidatos tradicionales, cuando van a estudiar otros porque si no los aplazan. En ese país, ¿no te parece que el voto es necesariamente secreto? Por eso digo, es que Es fundamental. pero el voto de los sindicatos tiene que ser necesariamente secreto y universal, Totalmente, porque es totalmente. el voto, cuando vayan elecciones en UTE, que voten los 8.000 empleados de UTE a 4 sindicatos, no sé si me explico, y ahí Sí, el voto tiene que total. ser secreto y universal. Dentro de cada Perfecto. sindicato que haga lo que quiera, porque es como nosotros con Libertad, Claro, es una claro. civil. Nosotros decidimos lo que vamos a hacer con nuestros bienes, nuestras propiedades, nuestros asociados, los adherentes, porque ahí no se puede meter el Estado, sería un Estado fascista, no le puede decir a Claro. una institución. Entonces me parece un grave error del senador o diputado Cal que plantea el voto secreto obligatorio dentro de los sindicatos. No, no es por ahí, a eso me refiero. Pero parece mentira que no se conciba el panorama general, estructural sindical del país, desarticular este sindicalismo único, plantear por ley. Vos fijate que por ley, ahora al plantearse la personería jurídica, muchos dirán, ah, sí, pero es facultativa, no es obligatoria. No, no se puede poner que sea obligatoria. Pero cuando vos lees que es facultativa y lees todas las prerrogativas que te da, o sea, no te podés quedar en el mercado negro del sindicalismo. Te obliga a estar con personería jurídica. ¿Por qué? Yo, Rubén, vuelvo a lo mismo. Está demostrado históricamente que el voto secreto le da más calidad Claro, republicana a claro. todas las instituciones. Yo sí estoy de acuerdo con el diputado Cal en que adentro de los sindicatos, no por los sindicatos, sino para darle resguardo al ciudadano, Sí. tiene que ser yo estoy de acuerdo con el voto secreto en todos los ámbitos, porque le da calidad republicana, más en una región en la cual la gente pierde, hoy están perdiendo su Pero ¿sabes qué pasa? empleo. En la formalidad jurídica, ese sindicato, si asume personería jurídica, es una persona jurídica, Mm. es una institución privada. El Estado ahí no se puede entrometer y decirle cómo tienen que elegir. Ahora, si vos tenés un sindicalismo que es plural, es decir, la ley habilita que sea plural, no que sea único, ahí sí la ley dice que tiene que ser la elección sindical, tiene que ser con voto secreto y universal. Porque esa masa de agremiados, por ejemplo, los docentes de la UTU, si tuvieran 3 sindicatos que por ley se establecen, cuando van a elegir sus autoridades sindicales que los represente como gremio, tienen que tener el voto secreto y universal. Ahora, dentro de cada sindicato, el sindicato resuelve a su manera lo que quiere. Pero no sé si me explico en lo que estoy diciendo. Es decir, el gremio, el total del gremio, se tiene que ver representado a través del voto secreto y universal en la elección de sus autoridades. Yo elijo el sindicato el tal o el sindicato tal, o me afilio a este sindicato y no a este otro. ¿Me explico? Y ahí vos Sí, te entendí claramente, pero desestructurás sigo ese poder, pensando. porque si vos dejás un sindicato único, van a tener los 8.000 empleados adentro aportándole la cuota sindical, y eso les da poder económico. Yo te voy a ser sincera, así como en ninguna organización social el voto secreto, el voto cantado a mano ¿Mm? alzada, garantiza la libertad y la independencia. Yo soy una convencida de que toda agrupación social debe
debe tener por concepto el voto secreto, porque eso da más libertad. Yo no creo que un sindicato sea más importante que un club social. Los clubes sociales... Sí, tienen voto secreto. Digo, eso es la masonería. Los clubes de fútbol, los clubes de básquetbol. Los clubes de fútbol. ¿Y por qué es? Porque en la historia de los últimos 500 años, eso aumenta la calidad republicana. Y ya que vamos a devolverle la calidad republicana a los sindicatos, hagámoslo lo más amplio posible. No, está bien, me parece que está buena la pregunta. Podemos dejar esa pregunta en redes. Claro, ¿Qué les parece a todos los que nos escuchan? ¿Qué les parece? Ir directamente al voto secreto